Si Dios llama, ¿quién irá?, preguntó Carlos Berchtold mientras hablaba de la obra misionera en Sudamérica en una pequeña iglesia de New Brunswick, Canadá. Alguien en la congregación levantó la mano. Aquello causó revuelo, pues se trataba de un joven inmigrante danés de nombre Axel Werner Larsen, quien 2 meses atrás se había convertido al Señor. Nadie parecía saber que Dios se había sembrado una visión en quien años después recordaría que aquella noche de invierno él no levantó la mano. Dios se la levantó. Larsen, Johnston, Drost y Thompson consideraban que la persona que tenía el llamado debía obedecer y la iglesia simplemente servía de canal para apoyarlos, que fue lo que hizo la de Canadá. De alguna manera, todos estos misioneros, cada cual a su modo, y cada uno según su capacidad y trasfondo, le dieron un perfil básico a la iglesia, de tal forma que ella creció durante estos años con una idea de la misión. La entrega apasionada a las misiones inspiró a muchos colombianos que también con el sentir de estos misioneros se dejaron seducir por el compromiso de ir a predicar no solamente en su nación, sino más allá de sus fronteras, con aquel legado dejado por aquellos misioneros que hoy todavía sigue haciendo eco en nuestra generación: salvos para servir. Una vez consolidada la iglesia en Colombia, se vio la necesidad de cruzar las fronteras. En 1957, Venezuela es el primer destino misionero alcanzado por la iglesia colombiana. El hermano Axel Werner Larsen, como administrador de la obra en esta parte del continente, solicitó se enviara de los Estados Unidos un misionero a Venezuela, y de esta manera llegó a la ciudad de Valera el hermano Lewis Morley, un inglés soltero para ese entonces, quien invitó al hermano Eliseo Duarte a trabajar en esa nación. En 1957, el hermano Morley casó con la misionera Sally Lemons, y esta pareja decidió quedarse en Colombia. Es por eso que en 1958 fue enviado un nuevo misionero, Ernesto Martínez, de nacionalidad norteamericana, pero de padres mexicanos, junto a su esposa, la hermana Edith de Martínez. El hermano Crispiniano Arredondo, al igual que otros hermanos, emprenden el viaje a Ecuador y llegan a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, donde empezaron a celebrar cultos al aire libre. Cuando había un número de 12 personas para ser bautizadas, llamaron al hermano William Drost. El concilio misionero, en consulta con los superiores de la UPC, United Pentecostal Church, determinó que Miguel Mariano Peña fuera el primer misionero colombiano. El 18 de octubre de 1959 fue enviado definitivamente a Ecuador y el hermano Morley lo acompañó hasta la ciudad de Quito. Para el mes de marzo de 2014, la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús cuenta con más de 900 congregaciones y con más de 115.000 miembros en Ecuador. Bolivia fue el segundo país a donde la Iglesia colombiana envió un misionero. Fue en 1966 cuando el pastor Ulises Rengifo viajó con su familia a predicar el mensaje del reino en dicha nación. Entre los años 1966 y 1969, el misionero Rengifo había logrado llegar con la predicación hasta el departamento de Beni, en la capital Trinidad. Allí había logrado bautizar a 3 hermanos. Había abierto lugares de predicación en Compi, Ocaña, Santa Rosa y Quilcoma, también en Caravani, en Yungas, esto en La Paz. En todos estos lugares había hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. La Sociedad de Damas Dorcas de Colombia apoyó la obra en Ecuador, Perú y Bolivia mediante el envío de un grupo de jóvenes compuesto por Ramiro Herrera, Reinel Galvis, Leonor Porras y Marina Mina. En el año 1971, en el mes de febrero, fue enviado a Bolivia como misionero el pastor Reinel Galvis Rueda, con su esposa, la hermana Luz Marina Villa, trabajando grandemente en la obra del Señor. Sirvieron además a Dios en este país los hermanos Luis Rivera, Alonso Galindo, José Correa, Eduardo Rodríguez, Ramiro Herrera, Gabriel Álvarez, Nelson Castañeda y Jimmy Cardona.
Vale la pena resaltar que la Iglesia de Colombia también aportó para el comienzo de la obra en Perú. En el año 1962 llegó a Lima, Perú, el misionero William Drost, acompañado de su esposa e hijos. La visión era levantar iglesias en ese país y predicar el Evangelio a muchas almas. En el año 1965 llegan los misioneros Reverendo David Wings y familia, Judith Agredo, Isabel Torres y Laverne Larsen, con el apoyo de otras hermanas colombianas. En 1984 salió para Perú a fin de trabajar en la ciudad de Lima el hermano Héctor Álvarez y su familia. Desde 1967, un joven colombiano, Álvaro Torres, tuvo el sentir de parte de Dios de ir a la península a predicar el Evangelio. En octubre de 1967, 3 personas fueron enviadas a España: Álvaro Torres, su esposa Laverne Larsen e Isabel Torres. El trabajo de estos misioneros se dio inicialmente en Málaga, después en Madrid y finalmente en Valencia. En la ciudad de Málaga había unos 8 o 10 bautizados en el nombre de Jesús. Algunos habían recibido al Espíritu Santo. Poco más de un año después, en Málaga había más de 30 bautizados y la mayoría había recibido al Espíritu Santo. Otros misioneros que han contribuido son los esposos Ospina, Noel y Ana, y años más tarde, la familia Pavón. El pastor Carlos Urrego, el 23 de abril de 1985, pisa suelo argentino, con el sentir de predicar el Evangelio en dicha nación. Lograron alquilar un lugar muy amplio en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Aedo, donde comenzaron a realizar las reuniones. Refuerzos llegaron el 28 de noviembre del año 1987, cuando el hermano Celestino Forero y familia fueron enviados. Ellos realizaron un gran aporte en el desarrollo administrativo de la obra. Después llegaron los hermanos Alonso Galindo, Fernando López, Benjamín Solórzano, David Hernández y Julio Ginás. El hermano Guillermo Valencia García, en el año 1986, fue enviado por Dios a trabajar en la obra misionera de la República Federativa de Brasil. Ellos, sin tener nociones de las luchas y las batallas que les esperaban, comenzaron la obra misionera por la capital paulista, Sao Paulo. Enfrentaron algunas barreras que poco a poco fueron venciendo. El Señor Jesús fue enviando almas y a fines de 1987 fueron bautizados los primeros hermanos Severino Manuel da Silva, Narmilson de Oliveira, Aurino López Becerra, Ivette Batista y Virginia Huanca. Otros misioneros que han contribuido son Mario Valencia, Jorney López, Edgar Molina, Enrique Pájaro, Luis Estepa, Gerardo Murillo y Rudecindo Garcés. Bajo la dirección de los directores de misiones Reinel Galvis, Eliseo Duarte, Octavio Valencia y Albeiro Galvis, la obra misionera tuvo una gran expansión. Se abrieron 8 nuevas obras y nuevos misioneros fueron enviados. Todas las Américas son bendecidas. En 1988 van a Panamá los hermanos de Urabá, pasando por la frontera en la provincia del Darién. Se predicaba en Puerto Ubaldía y otras poblaciones indígenas del sector. Se envió a Ciudad de Panamá al hermano Orlando Jiménez y a su esposa, la hermana Teresa, quienes trabajaron como misioneros hasta abril 30 de 1995. Les sucedieron los hermanos Fernando Sierra, Edras Barranco y Jafet Masmela. 1988, República Dominicana. Dios despertó un sentir en Ricardo Núñez a través de un sueño. Este hermano vivía en Bogotá y se desprendió de todo para ir a República Dominicana. Predicó y se convirtió en un grupo de personas. Entonces llamaron al consistorio de ancianos y ellos enviaron como misionero al hermano Gerardo Vázquez y familia. Después fueron enviados Mario Valencia, Aldeber Duque y Reinel Ruiz. El 18 de marzo de 1989 es enviado el hermano Ramón Angarita y su familia a la población de Socopó, estado de Barinas. Allí, con un grupo de 51 bautizados, inició la obra que hoy cuenta con más de 250 congregaciones. Han contribuido con este trabajo los también hermanos Edgar Quintero, Carlos Gómez, Juan Gómez, Eduardo Tejada, Alonso Galindo y Víctor Vergara.
En 1990, Estados Unidos. El hermano Eliseo Duarte es enviado a la ciudad de Miami, Florida, para atender un grupo de hermanos colombianos que constantemente solicitaban la administración nuestra. Así se estableció la Iglesia Pentecostal Latinoamericana. Esta iglesia ha llevado el mensaje a los países de México, Canadá y Australia. En 1994, Costa Rica. Debido al llamado de hermanos colombianos que vivían en ese país, es enviado el hermano Marcos Pavón y su familia. Dios le permitió bautizar unos 170 creyentes y abrir un segundo grupo con el primer pastor costarricense, el hermano Humberto Gutiérrez. Después fueron enviados los pastores Jair Restrepo y Jairo Restrepo. Dios ha dado un gran crecimiento a la iglesia y hoy hay 31 congregaciones. En 1995, Honduras. Hermanos hondureños que escucharon de nuestra iglesia solicitaron se enviara un misionero. El 5 de octubre de 1995 se posesionó como misionero el hermano Elvis Gutiérrez con un grupo de 6 simpatizantes. Dios le usó grandemente y el mensaje del nombre se fue esparciendo. Dios ha enviado otros misioneros que han ayudado a la consolidación de la iglesia en este país. Ellos son Balbino Vázquez, Carlos Alberto Pérez, entre otros. En 1995, Paraguay. El 27 de noviembre de 1995, se posesionó el hermano Orlando Ríos Cardona y su familia. Se instalaron en una casa alquilada en el barrio Barsequillo de la ciudad de San Lorenzo. A finales del año 1997, se adquirió un terreno para construir el templo con el apoyo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El 14 de enero de 2005, llegaron los segundos misioneros al país, el pastor Jesús Villa y su familia, y ahora ha llegado el misionero Gustavo Rivera para continuar la labor en esta nación que será para Cristo. Para el año 1996, Haití. El mensaje del nombre llega a Haití entre los años 1994 y 1996 a través de un trabajo evangelístico realizado por el hermano Mario Valencia, quien trabajaba en la República Dominicana. Dios ha usado grandemente a nuestros misioneros, Eimer Lucumí, Tobías Velázquez, Clemente Espinosa y Clemente Palacios. Con la dirección del Altísimo, las Antillas holandesas con sus islas reciben el mensaje. Aruba con nuestro hermano Elkin Colorado, Curazao con el hermano José Luis Argote y Bonaire con el hermano José Luis Aponte. Dios continúa sembrando las islas del Caribe con su mensaje de salvación. El viejo continente, Europa. Allí se recibe nuevamente a misioneros. España con el hermano Marcos Pavón, Inglaterra con el hermano Antonio Restrepo, Holanda con el hermano Antonio Silva y Bélgica con el hermano Giovanni Flores. Se inicia un gran trabajo. Dios comienza a abrir puertas y la semilla del Evangelio empieza a dar su fruto. Dios abre nuevas puertas en Centroamérica. Ahora son Guatemala con el hermano Vicente Arango, Nicaragua con el hermano Jairo Grafe y El Salvador con el hermano Edgar Quintero. Pareciera increíble que Dios nos abriera puertas y lugares tan distantes, culturas tan diferentes, creencias tan diversas, pero el propósito del Eterno es que su mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Y es así como en el Asia, Dios permite que uno de sus siervos llegue hasta el país de Japón. El escogido es el hermano Orlando Tovar, a quien Dios usa para que hoy japoneses crean en Jesucristo como el único Salvador. África, llegó tu hora. En el año 2007, el hermano Silvio Solarte es enviado como misionero a este país y muchas personas se convierten al Evangelio. El hermano John Jairo Espinosa es enviado en 2008 a Mozambique, donde Dios le usa grandemente. Además, debido a sus trámites de residencia, debe salir permanentemente por periodos cortos y es así como viaja a Tanzania, donde se abre otra puerta para predicar el Evangelio. El consistorio de ancianos siente enviar a ese lugar al hermano Tito Vázquez. Dios sigue esparciendo la semilla hacia el continente europeo. En Italia, el hermano Leonardo Gallán realiza cultos al aire libre y poco a poco empiezan a llegar italianos y latinos, al punto que es enviado como misionero el hermano Asdrúbal Cárdenas.
En este mismo año, Suecia tiene la bendición de recibir un misionero, Álvaro Guisao. Y a Francia, en 2013, después de predicar muchos años la hermana Isabel Torres, ahora es enviado el hermano Ramiro Rátiva como misionero. Alemania no se queda atrás. El hermano Gerardo Blanco es enviado allí y a Suiza llega el hermano Alberto Monsalve como misionero. Por último, es enviado el hermano Edilberto Ortiz a Portugal en el año 2016. Israel, la tierra que vio nacer al Salvador en un humilde pesebre, ahora tiene la oportunidad de volver a recibir el mensaje de salvación. Los hermanos Antonio Restrepo y Antonio Silva les visitaron y bautizaron a algunos hermanos. La hermana Piedad Cuello, junto a su esposo, ha sido usada por Dios para continuar este hermoso trabajo. Un sueño hecho realidad desde los días del hermano Domingo Zúñiga, se pensó en ingresar al país de Chile. El hermano Benjamín Solórzano, quien había realizado un buen trabajo en la nación argentina, es enviado por el consistorio de ancianos y se inicia un avivamiento en esta nación. Rápidamente se abren puertas en varias ciudades y se establecen nuevas obras. La región del Caribe sigue recibiendo heraldos del Evangelio, y aunque los retos no fáciles, como lo es la isla de Puerto Rico, Dios levanta hombres que asuman estos retos. Uno de ellos, nuestro hermano Samuel Mosquera y su esposa, la hermana Febe, son los llamados a marcar diferencia. También la Guyana francesa tiene la bendición de recibir un misionero, el hermano Carlos Mendoza y su familia, quienes inician un trabajo en los territorios conocidos como las Guayanas. Y hoy seguimos predicando. Lo hacemos tomados de su mano y estamos celebrando 80 años. Si Dios llama, ¿quién irá?, preguntó Carlos Berchtold mientras hablaba de la obra misionera en Sudamérica, en una pequeña iglesia de New Brunswick, Canadá. Alguien en la que tenía el llamado debía obedecer, y la iglesia simplemente servía de canal para apoyarlos, que fue lo que hizo la de Canadá. De alguna manera, todos estos misioneros, cada cual a su modo, y cada uno según su capacidad y trasfondo, le dieron un perfil básico a la iglesia, de tal forma que ella creció durante estos años con una idea de la misión. La iglesia en Colombia se vio la necesidad de cruzar las fronteras. En 1957, Venezuela es el primer destino misionero alcanzado por la iglesia colombiana. El hermano Axel Werner Larsen, como administrador de la obra en esta parte del continente, solicitó se enviara de los Estados Unidos un misionero a Venezuela, y de esta manera llegó a la ciudad de Valera el hermano Lewis Morley. La delegación levantó la mano. Aquello causó revuelo, pues se trataba de un joven inmigrante danés de nombre Axel Werner Larsen, quien 2 meses atrás se había convertido al Señor. Nadie parecía saber que Dios había sembrado una visión en quien años después recordaría que aquella noche de invierno él no levantó la mano. Dios se la levantó. Larsen, Johnston, Droz y Thompson consideraban que la persona que la entrega apasionada a las misiones inspiró a muchos colombianos que también con el sentir de estos misioneros se dejaron seducir por el compromiso de ir a predicar no solamente en su nación, sino más allá de sus fronteras, con aquel legado dejado por aquellos misioneros que hoy todavía sigue haciendo eco en nuestra generación, salvos para servir. Una vez consolidada la iglesia,